Gracias, Padre bendito, por este bello día, Señor. Gracias por cada una de las personas que están aquí presentes, Señor. Así también bendecimos a las personas que a través de los medios de comunicación llega este mensaje a sus oídos. Abre el entendimiento, Señor, para que puedan entender tu palabra, Señor. Porque son tus palabras y no las mías, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Yo hace tiempo, no sé si ustedes hayan pensado y todo lo demás, pues hablar de la gracia y lo que corresponde a la salvación, pues correspondía como que hablar del sacrificio de Jesucristo y por ende obtienes la salvación. Yo tiempo atrás, pues obviamente pensaba que pues la salvación solamente se obtenía después de Jesucristo. Pero bueno, las Escrituras pues me hicieron abrir los ojos y pues dice que la gracia siempre ha sido y la salvación siempre ha existido. Y vamos a ver algunas citas bíblicas con respecto a esto. ¿Sí? Vamos a empezar con respecto al tema. El tema de hoy se llama la gracia de Dios. Y vamos a tocar la cita de Efesios 2, 4, 10. Son pocas filminas, pero pues obviamente es mucho contenido. Voy a procurar irme rápido para que podamos cumplir con todo el estudio. Entonces vamos a leer. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales. ¿Sí están entendiendo? Porque estamos unidos a Cristo Jesús, fíjense bien, unidos. ¿Sí? De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Otra vez vuelve a usar la palabra unidos. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Fíjense bien, ustedes no tienen ningún mérito en esto, para que no se estén vanagloriando de que soy salvo porque soy bien bueno. No, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayas hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿Sí? Ahí viene la canción, soy una nueva criatura, soy una nueva creación. 2 Corintios 5:17, ¿sí recuerdan esa cita? ¿Sí? Perfecto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Entonces estamos entendiendo que pues realmente nosotros no tenemos que hacer más que creer para poder obtener la salvación. Y fue por la misericordia de Dios que nosotros somos salvos. ¿Sí? Hablar de misericordia pues obviamente es un estado de Dios en el cual pues continuamente está operando esa misericordia, porque a fin de cuentas pues, siempre va a haber alguien que va o está sin creer en Él y todo, pero pues Él actúa en misericordia. Estas campañas de lo que acaba de pasar la semana pasada, precisamente es eso. Estamos yendo al campo de batalla, porque la batalla espiritual es precisamente eso. Estar ganando almas, ganando territorio, porque dice, id a todas las naciones. Es estar en cierta manera, pues pareciera comercial de alguna
iglesia hermana, conquista, ¿sí? Pero bueno, ese es realmente nuestro deber, ¿sí? Estar anunciando el reino de Dios, ¿sí? Y ese reino de Dios, pues obviamente, pues el factor común es Jesucristo. Jesucristo es la salvación, ¿sí? Creer en Él es lo necesario para obtener la salvación. Bueno, vamos a Romanos 4, 5, 8. Les recomiendo en su casa que lean todo el libro de Romanos. Ese libro es como la cereza del pastel, ¿sí? Si todo el contenido de la Escritura es algo sumamente agradable, rico, ¿sí? Que pues igual te deja satisfecho. Romanos, como les digo, pues obviamente es el detalle fino de conocer lo que es la gracia, la justicia y la fe, ¿sí? Bueno, vamos a citar algunas citas para ver de lo que se está tratando este libro, ¿sí? Es una carta de Pablo hacia los romanos. Dice así: pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecados. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Fíjense bien, este es el Salmo 32 de David. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia. ¿Aquí en qué tiempo estamos tocando? O sea, ¿en qué? ¿Alguien conocedor de gramática o algo? No está hablando en futuro, sino está hablando en presente, ¿sí? A quienes se les cubrieron los pecados. Se les cubren los pecados, perdón. Sí, qué alegría para aquellos quienes el Señor les borró, tiempo pasado, ¿sí? Les borró el pecado de su cuenta. ¿Cómo podía haber escrito esto David si aún Jesucristo no había cumplido con su misión de salvación? Pues es que ya la gracia ya estaba presente, ¿sí? Vamos nuevamente a la carta de Romanos 3, 25, 26. Habíamos en algunas predicaciones anteriores que yo les he compartido, hablamos de que Jesús era el plan eterno de salvación. Pues ese plan eterno habíamos dicho que era eterno, o sea, que realmente siempre ha estado planeado ese acontecimiento que tuvo que surgir a través de la cruz con Jesucristo. Pero Dios es prácticamente un ser que pues obviamente ya conocedor de todo lo que iba a suceder, pues Él ya había planeado prácticamente ese momento. Entonces podemos citar Romanos 3, 25, 26. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron. ¿En dónde? En el pasado. Hablando antes de Jesucristo, ¿sí? Porque miraba hacia el futuro. Eso es fe, ¿sí? Entonces, ¿qué es la fe? Pues ver las cosas que no son como si fueran. Entonces Él actuaba ya en fe y pues obviamente las personas antes de Jesucristo también tenían el derecho de ser salvos, ¿correcto? Porque miraba hacia el futuro y de este modo los incluiría en los que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial.
y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Sí, bueno, otra tarea más, perdón. Hebreos 11 habla precisamente de todas estas personas del Antiguo Testamento que por su fe fueron salvas. ¿Sí? Ahora, esta salvación no debe haber un momento en que nosotros tengamos que tener un momento de santidad para que podamos llegar a creer en Jesucristo, ¿sí? Sino al contrario, pues obviamente puede ser el peor momento de nuestra vida y en esa manera nosotros creer para que pues, actuemos a través de esa fe, seamos salvos, ¿sí? En Romanos 5:8 bien lo puede decir así: pero Dios mostró el gran amor que Dios tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. ¿Sí? Entonces, como les digo, no hay que esperar a tratar de enderezar nuestra vida y todo demás, porque pues a fin de cuentas no es por las obras, no es por la fe. ¿Sí? Ahora vamos a citar Romanos 8, 27 al 29. ¿Sí? Ya casi acabamos, ¿eh? Me faltan 324 citas más. Romanos 8, 27, 29 dice: y el Padre, quien conoce cada corazón, fíjense bien, quien conoce cada corazón. Podemos pensar en Jeremías 1:5, que dice: te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. ¿Sí? O sea, Dios nos conoce desde la eternidad. ¿Sí? Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes. ¿En qué? En armonía con la voluntad de Dios. ¿Están entendiendo lo que está tratando de decir aquí? Nuestro espíritu, porque Dios es espiritual, y nuestro espíritu con el Espíritu de Dios se ponen en sincronía, eso podemos decirlo como armonía. ¿Pero para qué? Para que se ponga en base a la voluntad tuya, no, de Dios, ¿sí? Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que le aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. ¿Sí? Entonces, aquí también es una cuestión muy importante. Aquí dice que Él nos eligió. ¿Sí? Porque hay una cita bíblica que dice: ninguno hay justo, ¿sí? Y nadie busca a Dios, sino es Dios mismo el que viene y busca y te elige. Por eso siéntete, pues posiblemente podemos decir que somos privilegiados, porque de todos somos los elegidos, ¿sí? ¿Sí? Entonces eso es algo muy importante, que aunque voy a hablar como la chaviza, aunque tus amiguis te abran, pues tú obviamente estás elegido por Dios y pues obviamente pues eso es lo que más te tiene que importar, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Nuevamente Romanos, por eso les digo que ese libro de Romanos sí es bastante revelador con respecto a la gracia y a la justicia y sobre todo a la fe. ¿Sí? Romanos 11, del 1 al 6 dice: entonces pregunto, voy a leer todo esto para que realmente entiendan el concepto de lo que trato de decirles. Entonces pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, el cual eligió desde el principio.
¿Se dan cuenta de lo que dicen las Escrituras sobre el tema? El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo: Señor, han matado a tus profetas y derribaron tus altares. Soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. ¿Y recuerdan la respuesta de Dios? Él dijo: no, tengo a 7,000 más que nunca se han inclinado ante Baal. Sí, Dios demanda lealtad. Eso es importante. Sí, porque tú al creer, pues obviamente estás olvidando todos los falsos dioses. Estás proclamando que solamente es un Dios. ¿Sí? El que pues obviamente dio lo mejor que él tenía, que era su vida misma, para que tú pudieras vivir. ¿Sí? Ahora, dice así: lo mismo sucede hoy. Bueno, Dios me da vista de Superman ahorita. Listo, es en el 5. Dice: lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. ¿Sí? Es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Él sabe con quién va a contar. Realmente Él no va a perder el tiempo con algo que no va a ser productivo. ¿Sí? Entonces, y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de las buenas acciones. Pues en ese caso la gracia de Dios no será lo que realmente es, gratuita e inmerecida. ¿Sí? La gracia de Dios no se vende ni se compra. ¿Sí? Y bueno, vamos a tocar un hecho de los evangelios y del Antiguo Testamento con respecto a esto. ¿Sí? Pues vamos a empezar con analizar prácticamente a qué se refiere este evangelio de Lucas 4, 22, 30. Dice así: todos hablaban bien de él y estaba asombrado de la gracia con la que salían las palabras de su boca. Esto es en Lucas 4, 22 al 30, ¿sí? ¿Cómo puede ser?, preguntaban. ¿No es este el hijo de José? Entonces Jesús les dijo: seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice: médico, cúrate a ti mismo, para decirme: haz milagros aquí en tu propio pueblo como los que hiciste en Capernaum. ¿Sí? Aquí pues obviamente claramente nos está describiendo de que había una alta incredulidad en el pueblo, en el templo de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, pues él pues obviamente pues como que les recuerda unos hechos del Antiguo Testamento que en el cual pues ellos conocían, porque ellos eran conocedores de la palabra, y pues obviamente les hizo que se enojaran. ¿Sí? Aquí dice en el 24: pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. ¿Sí? ¿Cuántas veces has querido estar en tu casa simplemente y hablarles a tus familiares y todo? Y pues la verdad, a veces es un poquito más de resistencia. ¿Por qué razón? Porque te conocen y no pueden creer que tú puedas darles ese mensaje de salvación, ¿no? Sí. Y eso pasa, pues obviamente Jesús mismo lo dice. Precisamente por eso le dijeron: ¿no es él el hijo del José? Sí, diciendo como pues obviamente lo conocemos desde pequeñito, ¿no? Sí. Entonces, dicen, sin duda muchas viudas, ya vamos a entrar al tema, en el versículo 25, sin duda había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio, y un hambre terrible devastó la tierra.
Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único sanado fue Naamán, un sirio. Al oír esto, la gente de la sinagoga se puso furiosa. Se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construido la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio. Fíjense hasta dónde quedó esa ira por haberles mencionado esto. ¿Cuál es el común denominador de estas dos personas o de estos dos pasajes? ¿Alguien sabe? Sarepta y el sirio. Pues eran dos personas que no eran judías, eran gentiles. Naamán era sirio. ¿Sí? Entonces, pues obviamente ellos no podían soportar que, pues como pueblo de Israel, tenían que cumplir leyes, tenían que cumplir con las fiestas, que tenían que cumplir hasta con lo que se ponían, ¿no? Y sin embargo, pues un gentil, pues no. Pero pues por algo les dijo Jesucristo de estos dos personajes, ¿no? Si estamos hablando de incredulidad, pues estos dos personajes obviamente creyeron en Jesucristo. ¿Sí? Pues vamos a analizar más que nada lo que corresponde a la vida de Naamán, para que entiendan lo que trato de decirles. Segunda de Reyes 5, del 1 al 9, perdón. ¿Sí? Para verlo bien. El rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. En ese tiempo, los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel, y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien había entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día, fíjense bien, la muchacha le dijo a su señora: ojalá que mi amo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Cuántas veces a través del comentario de lo que tú le platiques a una persona puede llegar la salvación? Sí. ¿Has comentado del Señor con tus amigos, con tus compadres, con tus comadres, con tus vecinos? ¿Qué tan importante es eso? Fíjense bien, o sea, a veces son pequeños detalles que vienen escritos, pero tienen gran trascendencia. ¿Sí? Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. El rey le dice: ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram. Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. O sea, él iba pues, para dar una recompensa por su sanidad. ¿Sí? La carta para el rey de Israel decía: mediante esta carta presento a mi siervo Naamán. Quiero que lo sanes de su lepra. Es obviamente dirigido al rey de Israel. Entonces el rey de Israel, pues obviamente dramáticamente dice: cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo: este hombre me manda un leproso para que lo sane. ¿Acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Ojo, esto es en boca del rey de Israel. Creo que solo busca pelear conmigo. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán
Así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. ¿Sí? En el 10. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Si ustedes, pues obviamente, bueno, a mí me dieron ganas, me volvieron a dar ganas de ir al río Jordán. No he ido, pero pues me volvieron a dar ganas. Pero viendo lo que es Jordán, Jordán en cierto tiempo se pone fangoso, se pone, se ve revuelto todo. Entonces, pues obviamente el decir, bañarme ahí, pues decía, Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido, porque pues obviamente eso se lo mandó decir con un criado, ¿no? Y yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. ¿Cuántas veces tú no recibes porque quieres que las cosas se hagan a tu manera? Y pues no son a tu manera, o sea, son las maneras de Dios, ¿sí? Y esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. Eso lo decía Naamán. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Albana y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Se fue enojado, o sea, y pues esa ira pues iba a contrarrestar todo lo que iba a ser su sanidad. Pero afortunadamente pues tenía buenos consejeros, ¿sí? Sus oficiales trataron de hacerle entender en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve, lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como lo había dicho Eliseo, o mandando decir Eliseo, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él. Naamán le dijo: ahora sé que no hay Dios en todo mundo excepto en Israel. Confesión de fe, confesión de creer, ¿sí? Así que le ruego que aceptes un regalo de su siervo. Pero Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Que la gracia es gratuita, lo habíamos visto en las citas pasadas. Aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Entonces Naamán le dijo: está bien, pero permíteme por favor cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar. ¿Sí? Recuerdan que pues obviamente cuando había presencia de Dios se alzaba un altar, porque pues obviamente ahí era tierra santa, y él pues obviamente quería aprovechar eso para llevárselo a su tierra, ¿sí? Y eso pues en el Antiguo Testamento pues para ellos era considerable ese lugar como santo, y pues es como llevarse la santidad hacia donde él iba, cosa que pues obviamente en el Nuevo Testamento pues la santidad está en cada uno de nosotros. Nosotros somos templo vivo del Señor, ¿sí? Ahora, y la llevaré a casa. A partir de ahora, nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. ¿Sí? Ya estaba declarando su lealtad. ¿Sí?
Sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa. Cuando mi amo, el rey, vaya al templo del dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Fíjense bien lo que está tratando de decir aquí. Obviamente él iba a hacer presencia en un lugar pagano, haciendo pues el ejercicio, pero solamente por apoyar a su rey. Pero él está reconociendo de que, pues, que Dios perdone por esa acción. Entonces Eliseo, ¿qué fue lo que le dice? Para rendirle culto, ve en paz, porque la salvación ya no importa lo que hagas o lo que dejes de hacer. Simplemente le dijo, ve en paz, le dijo Eliseo. Vas a hacer eso, tú crees. La creencia es lo suficiente. Creer es suficiente. Tu fe te ha salvado. ¿Sí? Ya lo que hagas o lo que dejes de hacer, tú estás reconociendo que Dios es tu único Señor. ¿Sí? Así que Naamán emprendió el regreso a su casa. ¿Sí? Entonces, ¿por qué razón se enfurecieron todos los fariseos cuando les mostró esto Jesús? Porque pues Naamán no tenía teología, no cumplió con las leyes, ¿sí? Y sin embargo él creyó y le fue suficiente para ser salvo. Entonces, pues ya como finalizar, vámonos temprano, ¿sí? La conclusión es, mérito y desempeño personal no tiene nada que ver con una buena relación con Dios.